Sonia abrió la puerta a las 5:30 de la mañana y el viento le cortó la cara como vidrio. No había amanecido todavía. La nieve caía en diagonal, pero había luz suficiente para ver. Y ahí estaban otra vez, las huellas. Rodeaban la cabaña en un círculo perfecto, equidistante de las paredes, a exactamente 4,5 metros de distancia. Lo sabía porque ayer había medido. Hoy el círculo era idéntico, pero había algo nuevo. Los rastros se superponían. Huellas de 2 patas mezcladas con marcas de 4. En algunos tramos se veían pisadas bípedas claras y encima, como si algo hubiera vuelto a pasar horas después, marcas de algo que caminaba en 4 apoyos, superpuestas, sobrepuestas, como si hubieran sido 2 cosas diferentes o la misma cosa en momentos distintos. Sonia cerró la puerta despacio, sin hacer ruido, y se quedó de pie en la oscuridad del pasillo, con la espalda contra la madera. Respiró hondo 3 veces. Enrico estaba despierto. Lo supo sin mirarlo. Podía sentir los ojos de su hijo desde la litera de arriba, observándola en silencio. Hacía 11 días que habían llegado al refugio. 11 días desde que el trabajador social les había conseguido el lugar, un programa para familias en situación de riesgo. Dijo, riesgo. La palabra era un eufemismo para viudas sin dinero y sin opciones. El marido de Sonia había muerto 6 meses atrás en un accidente de obra. No hubo seguro. No hubo indemnización. Hubo deudas. Hubo desalojo. Y después hubo este lugar. Una cabaña de madera y piedra en las montañas del norte, a 37 kilómetros del pueblo más cercano, en una zona donde nevaba 9 meses al año y donde el silencio era tan denso que dolía en los oídos. El programa pagaba todo por 6 meses. Después de eso, Sonia tendría que tomar una decisión. Pero primero tenía que sobrevivir el invierno. El refugio tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina con estufa de leña y un generador que funcionaba 4 horas al día. Había provisiones para 3 meses en el sótano, leña apilada contra la pared norte, un radio de onda corta que solo captaba estática, y una instrucción clara del coordinador del programa cuando los dejó allí. Si necesitaban ayuda urgente, había una baliza de emergencia en la caja metálica junto a la puerta. Pero usarla significaba evacuación inmediata y pérdida del subsidio. Así que la baliza seguía en su caja, sin tocar. Sonia había aceptado venir porque no había otra opción. Porque Enrico había dejado de hablar en la escuela después de la muerte del padre. Porque Julián lloraba cada noche en el refugio municipal. Porque ella misma ya no dormía. Solo esperaba que amaneciera para volver a intentarlo. El trabajador social había dicho que el aislamiento les haría bien. Tiempo para sanar. Tiempo para estar juntos sin ruido externo. Sonia no le había creído, pero había firmado igual. Ahora estaba aquí, de pie en la oscuridad, pensando en las huellas que rodeaban la casa. La primera vez que las vio fue el segundo día. Había nevado toda la noche y al amanecer la nieve cubría todo con una capa blanca y virgen. Excepto por las marcas. Eran huellas de botas, grandes, profundas, que venían desde el bosque y se acercaban a la casa hasta detenerse a unos 5 metros de la puerta principal. Sonia había pensado en el coordinador. Tal vez había vuelto para verificar que estaban bien. Pero las huellas no llegaban hasta la puerta, se detenían, y luego volvían al bosque por el mismo camino, como si alguien hubiera caminado hacia la casa, se hubiera quedado mirando, y luego hubiera retrocedido paso por paso sobre sus propias marcas. Eso era raro, pero no imposible. El tercer día, las huellas formaban una línea recta desde el bosque hasta la ventana del cuarto donde dormían los niños.
Se detenían justo debajo del marco. La nieve estaba compactada ahí como si alguien se hubiera quedado de pie largo rato. Sonia midió la profundidad con una regla, 12 centímetros, demasiado profundo para alguien que solo estuviera parado. Era como si la persona hubiera estado cargando algo pesado, o como si hubiera estado allí horas, hundiéndose lentamente en la nieve fresca. El cuarto día las huellas eran diferentes, más pequeñas, como de un niño, pero la profundidad era la misma, 12 centímetros. Eso no tenía sentido. Un niño no pesaba lo suficiente para hundirse así. Sonia se arrodilló junto a una de las marcas y pasó los dedos por el borde. La nieve estaba dura, compacta, como hielo, y había algo más. Pequeñas marcas al frente de cada huella. 3 líneas paralelas, profundas, como arañazos, como si algo con garras hubiera caminado sobre 2 pies, rozando la nieve con las uñas. Enrico fue quien lo notó primero. Sonia estaba en la cocina preparando avena cuando su hijo entró con las botas puestas y las mejillas rojas del frío. Había salido a traer leña. Ahora estaba de pie junto a la mesa con las manos en los bolsillos y esa expresión seria que tenía desde la muerte del padre. Una expresión de adulto en una cara de niño. «Mamá», dijo, «las huellas de hoy son raras». «Ya lo sé, mi amor». «No, más raras. Ven». Sonia dejó la cuchara y lo siguió afuera. Enrico caminó hasta el lado este de la cabaña y señaló. Las huellas formaban un patrón que Sonia no había visto antes. Un círculo, perfecto, equidistante de la casa en todo su recorrido. Y dentro del círculo había otras marcas, diferentes tipos de rastros superpuestos, marcas de 2 patas, marcas de 4, algunas más profundas, otras superficiales. Como si varios animales distintos hubieran pasado por el mismo lugar, o como si algo hubiera estado dando vueltas durante horas, girando, esperando. «¿Quién hace esto?», preguntó Enrico. «No lo sé. ¿Es una persona?». Sonia no respondió. Enrico la miró con esos ojos oscuros que eran iguales a los de su padre, serios, desconfiados. «Tenemos que cerrar bien las ventanas», dijo el niño, «y poner algo pesado contra la puerta». «Enrico, hablo en serio, mamá. Algo no está bien». Sonia quiso decirle que todo estaba bien, que eran solo huellas, que probablemente era un animal, pero no pudo, porque ella tampoco lo creía. Esa noche, Enrico durmió con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Sonia lo vio cuando fue a arropar a Julián. No le dijo nada, solo apagó la luz y cerró la puerta. En su propia habitación se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada escuchando. El viento soplaba contra las paredes, la madera crujía, y de vez en cuando había un sonido que no encajaba, un rasguño suave, como uñas sobre vidrio, como si algo estuviera probando la resistencia de las ventanas. Al 6.º día, las huellas eran de algo grande, mucho más grande que un hombre. Cada marca tenía casi medio metro de largo y la profundidad era absurda, 20 centímetros, como si un oso hubiera caminado alrededor de la casa. Pero no había osos en estas montañas en invierno. Y además, las huellas tenían esa misma característica imposible. Se superponían constantemente. Rastros bípedos cruzados con marcas de 4 apoyos. En algunos tramos la nieve estaba tan removida que era imposible distinguir un patrón claro. Y en un punto específico, justo frente a la puerta principal, había una sola marca enorme. Como si algo se hubiera detenido, hubiera levantado una pata y se hubiera quedado en equilibrio sobre la otra. ¿Durante cuánto tiempo? Sonia no quería saberlo. Intentó usar el radio esa noche. Giró el dial durante 1 hora buscando alguna señal. Solo encontró estática y una vez, apenas un segundo, una voz distante que decía algo en un idioma que no reconoció. Después nada. El generador se apagó a las 10 y la oscuridad fue total.
Sonia se sentó en la cocina con una linterna y un hacha pequeña que había encontrado en el sótano. Enrico apareció en el pasillo sin hacer ruido. Se sentó frente a ella sin decir nada. Los dos esperaron. Julián dormía en el cuarto con su oso de peluche. Afuera el viento aullaba y la nieve golpeaba las ventanas como puños diminutos. A las 2 de la madrugada escucharon pasos. No eran pasos humanos. Eran demasiado pesados, demasiado lentos. Cada paso hacía crujir la nieve compacta con un sonido sordo y húmedo. Thump, pausa, thump, pausa, rodeando la casa. Sonia apretó el mango del hacha. Enrico se quedó inmóvil con los ojos fijos en la pared, como si pudiera ver a través de ella. Los pasos se detuvieron frente a la puerta principal. Silencio, 10 segundos, 20, 30, y luego un sonido nuevo, un rasguño largo y deliberado sobre la madera, de arriba hacia abajo, como si algo estuviera midiendo la altura de la puerta, marcándola. Sonia se levantó despacio. Enrico le agarró la muñeca. «No abras», susurró. «No voy a abrir». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Mirar». «Mamá, no». Pero Sonia ya estaba en el pasillo. Se acercó a la ventana lateral con la linterna apagada. Había una rendija entre las cortinas. Se asomó. Afuera todo era nieve y oscuridad. El viento movía los árboles al borde del claro, y ahí, de pie frente a la puerta, había algo. Sonia no pudo verlo bien, solo una silueta, alta, demasiado alta, con los brazos largos colgando a los lados. No se movía, solo estaba ahí, parada, como esperando. Sonia retrocedió y chocó contra Enrico. El niño no dijo nada. Solo la rodeó con los brazos como si fuera él quien tenía que protegerla. Los dos esperaron. Los pasos se reanudaron, rodearon la casa otra vez y luego se alejaron hacia el bosque. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, un silencio que sabía que estaban despiertos, que escuchaban. Al 7º día, Sonia decidió que necesitaban ayuda. No sabía qué tipo de ayuda, no sabía a quién llamar, pero no podían quedarse solos en ese lugar con algo afuera que cada noche se acercaba más. Tomó la baliza de emergencia, la sostuvo en las manos. Era pequeña, del tamaño de un teléfono viejo, con un botón rojo bajo una tapa de plástico. Instrucciones simples: levantar tapa, presionar botón, esperar. La señal llegaría a la estación de guardabosques a 50 kilómetros. Evacuación en 24 a 48 horas, dependiendo del clima. Pero también significaba perder el refugio, perder los 6 meses, volver a la nada. Sonia cerró los ojos. Pensó en Enrico durmiendo con un cuchillo. En Julián, preguntando cada mañana cuándo volverían a casa sin entender que ya no había casa. Pensó en las deudas, en los papeles sin firmar, en el trabajador social diciéndole que esta era su última oportunidad. Guardó la baliza. Todavía no. Todavía podían aguantar. Esa tarde Enrico estaba trayendo leña cuando se detuvo en seco. Sonia lo vio desde la ventana. El niño miraba hacia el bosque con la leña en los brazos y la espalda rígida. Sonia salió. «¿Qué pasa?» Enrico señaló sin decir nada. Al borde del claro, donde los árboles eran más densos, había un hombre, viejo, muy viejo. Estaba de pie entre 2 pinos, con las manos en los bolsillos de un abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas. Tenía el pelo blanco y la barba larga. No se movía. Solo miraba hacia la cabaña con una expresión que Sonia no pudo descifrar. No parecía hostil, pero tampoco amistoso. Solo observaba. «¿Quién es?», susurró Enrico. «No lo sé». Sonia levantó la mano en un saludo cauteloso. El hombre no respondió. Solo inclinó la cabeza levemente como si estuviera evaluando algo. Después se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque. No dejó huellas. Sonia lo notó después, cuando fue a revisar.
La nieve donde había estado parado estaba intacta, como si nunca hubiera estado ahí, pero ella lo había visto. Enrico también. El octavo día amaneció con niebla espesa. Sonia no pudo ver las huellas hasta el mediodía, cuando el sol rompió la capa gris. Lo que vio la dejó sin aliento. Las marcas no formaban un círculo esta vez, formaban una espiral. Empezaba a 20 metros de la casa y se iba cerrando vuelta tras vuelta hasta terminar justo frente a la puerta, y en el centro de la espiral, donde debería haber terminado el patrón, había algo más, un símbolo, tallado en la nieve con líneas profundas y precisas, un círculo casi completo, interrumpido, con 4 surcos paralelos atravesándolo en el centro, como garras rasgando. Sonia se arrodilló para verlo mejor. Las líneas eran demasiado regulares para ser accidentales, demasiado deliberadas. Enrico llegó corriendo desde el cobertizo de leña, se detuvo junto a ella, miró el símbolo, miró a su madre. «Tenemos que irnos», dijo. «No podemos. Mamá, esto no es normal. Ya lo sé. Entonces tenemos que usar la baliza». «¿Y después qué, Enrico? ¿A dónde vamos?» El niño no respondió. Sonia pasó la mano sobre el símbolo en la nieve, intentando borrarlo. Pero las líneas eran profundas. No desaparecieron del todo. Solo se volvieron borrosas, como una marca a medio borrar. Esa noche Julián se despertó gritando. Sonia corrió a su habitación. El niño estaba sentado en la cama con los ojos abiertos y las mejillas mojadas. Temblaba. «Había alguien en la ventana», dijo. «Un señor». «No hay nadie, mi amor, fue una pesadilla». «No, mamá». «Lo vi. Estaba mirándome». Sonia revisó la ventana. Estaba cerrada, las cortinas corridas, nada afuera excepto nieve y oscuridad. Pero cuando volvió a la cama de Julián, notó algo. En el vidrio de la ventana, del lado de afuera, una marca circular, como condensación de aliento, y dentro del círculo 4 líneas verticales, arañazos, rasguños hechos con algo afilado directamente sobre el cristal. Las marcas eran recientes. El vaho todavía no se había congelado del todo. Al 9º día el hombre del bosque apareció más cerca. Esta vez estaba de pie junto al cobertizo de leña. Sonia salió a confrontarlo. Enrico la siguió con el hacha pequeña en la mano. «¿Quién es usted?», gritó Sonia. «¿Qué quiere?». El hombre no respondió de inmediato. La miró con ojos que en la luz difusa de la mañana parecían extrañamente claros, alertas. Había algo en su postura, en la forma en que se mantenía erguido sin esfuerzo, como si fuera mucho más joven de lo que su pelo blanco y su barba larga sugerían. Tal vez era la neblina, o la forma en que la luz rebotaba en la nieve. Pero por un momento, Sonia tuvo la impresión de estar mirando a un hombre de 50 años, disfrazado de 90. Después habló con una voz profunda y calmada. «Me llamo Vlade. Vivo aquí. Aquí no vive nadie. Este es un refugio del programa». «Vivo en estas montañas», corrigió Vlade. «Hace mucho tiempo». Sonia lo estudió. Debía tener 90 años, tal vez más, pero se movía como alguien mucho más joven, sin bastón, sin encorvarse, la espalda recta, los pasos seguros sobre la nieve. Era desconcertante. «¿Usted ha estado dejando las huellas?», preguntó Sonia. Vlade sonrió apenas. Fue una sonrisa triste. «No, esas no son mías». «¿Entonces de quién son?» «De algo que no debería estar despierto todavía, pero ustedes lo despertaron. Nosotros no hicimos nada. Vinieron. Eso fue suficiente». Enrico dio un paso adelante con el hacha en alto. «Váyase. Ahora». Vlade miró al niño con algo parecido al respeto. «Proteges a tu madre. Bien, vas a necesitar esa fuerza». Se volvió hacia Sonia. «Escucha con cuidado porque solo lo diré una vez. No salgan de noche, no miren por las ventanas después del anochecer, y si escuchan que algo llama con su voz, no respondan,
No es su voz. Ya no. ¿De qué está hablando?, preguntó Sonia. De las reglas. Estas montañas tienen reglas. Las personas las olvidaron, pero las montañas no. Y lo que camina afuera cada noche recuerda todo. Está loco. Tal vez. Pero ustedes van a desear que sea verdad lo que digo. Porque si no es verdad, entonces no hay reglas. Y sin reglas no hay forma de sobrevivir. Vlade retrocedió hacia el bosque. Esta vez Sonia vio que sí dejaba huellas, pero eran extrañamente superficiales. Y cuando miró de nuevo, segundos después, el viento ya las estaba borrando. La nieve dura las cubría rápidamente como si la montaña misma quisiera ocultar su paso. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y miró hacia atrás. «Una cosa más», dijo. «Cada noche las huellas se acercan un poco más. Cuando lleguen hasta la puerta, ya no podrán detenerlo. Les quedan 3 noches, tal vez 4. Usen ese tiempo sabiamente». Y se fue. Sonia se quedó de pie en el claro con Enrico a su lado. El viento soplaba, la nieve caía, y al borde del bosque donde Vlade había caminado, las huellas ya casi habían desaparecido bajo la ventisca. Pero había algo más que Sonia no había notado antes: un árbol muerto, completamente seco, sin corteza. Y tallado en el tronco, a la altura de los ojos, había marcas, docenas de marcas. Pequeñas líneas verticales agrupadas de 5 en 5, como si alguien hubiera estado contando días o años o algo peor. Esa noche las huellas llegaron hasta 3 metros de la puerta. Mañana llegarían más cerca. Enrico pasó la tarde midiendo distancias. Sonia lo vio desde la ventana de la cocina mientras pelaba papas para la cena. El niño había salido con una cuerda larga que había encontrado en el sótano y la estaba usando para trazar líneas desde la cabaña hasta donde empezaban las huellas más recientes. 2 metros y 40 centímetros. Ayer habían sido 3 metros. Enrico anotó la distancia con un trozo de carbón en una tabla de madera. Después volvió adentro con las mejillas rojas y los labios agrietados por el frío. «Se acercan 10 centímetros cada noche», dijo. «A veces 15». Sonia dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. «¿Estás seguro? He estado midiendo desde el día 5. Las marcas son consistentes. Si sigue así, mañana estarán a 2 metros. Pasado mañana a 1,5 metros. Y después». Enrico no respondió. Fue al cuarto que compartía con Julián y volvió con un cuaderno escolar. Había dibujado un mapa simple de la cabaña vista desde arriba. Círculos concéntricos marcados con números, fechas, distancias. El último círculo estaba a centímetros de las paredes. «En 3 días van a tocar la casa», dijo. «Tal vez 4 si hay ventisca y se borran un poco». Sonia miró los dibujos de su hijo. Líneas precisas, números claros. Un niño de 10 años haciendo lo que ella debería haber hecho desde el principio: documentar, medir, prepararse. «Vamos a necesitar más madera», dijo Sonia. «Y tenemos que revisar todas las ventanas, ver si hay algún punto débil». «Ya lo hice. La ventana del baño tiene una grieta en el marco y la puerta del sótano no cierra bien». «Móstrame». Bajaron al sótano juntos. El aire ahí era húmedo y olía a tierra mojada. La puerta que daba al exterior, la que usaban para acceder al montón de leña sin tener que dar toda la vuelta por afuera, estaba hinchada. La madera se había expandido con la humedad y el frío y ahora rozaba contra el marco. Sonia intentó cerrarla completamente. No pudo. Quedaba un espacio de 2 centímetros, suficiente para que pasara el viento, suficiente para que pasara otra cosa. «Necesitamos clavos», dijo Enrico, «y tablas. Podemos sellarla por dentro». «¿De dónde sacamos tablas?» Enrico señaló las estanterías viejas donde guardaban las provisiones. Eran de madera maciza. Sonia asintió. Pasaron la siguiente hora desmontando 2 estantes y cortando las tablas al tamaño correcto.
Enrico sostenía mientras Sonia clavaba. El martillo hacía un ruido seco y contundente que rebotaba en las paredes del sótano. Cuando terminaron, la puerta estaba sellada, no perfectamente, pero mejor. Subieron y revisaron el resto de la casa. La grieta en el marco del baño era peor de lo que Sonia había pensado. Se extendía desde la esquina superior hasta el medio. Enrico metió el dedo y la grieta se abrió levemente. «Tenemos que taparla». «¿Con qué?» «Nieve compacta. Y después algo de tela. Para aislar». Salieron juntos. Enrico llenó un balde con nieve y la compactó con las manos hasta formar una masa densa y helada. La presionó contra la grieta desde afuera. Sonia hizo lo mismo desde adentro. Después envolvieron el marco con tiras de una sábana vieja que Enrico cortó con el cuchillo de cocina. No era perfecto, pero ayudaba. El cielo se estaba poniendo gris oscuro cuando terminaron. Sonia miró hacia el bosque. Las huellas de hoy formaban el mismo círculo de siempre, 2 metros y 40 centímetros de distancia. Pero había algo nuevo. En algunos tramos el círculo no era limpio. Había marcas de arrastre, como si algo hubiera caminado mientras rozaba el suelo con algo pesado, o como si hubiera dado vueltas tantas veces que la nieve se había convertido en un surco profundo y sucio. «Mamá», dijo Enrico, «¿qué es lo que camina?» «No lo sé. Vlade lo sabe. Tal vez. Entonces tenemos que preguntarle. No creo que nos diga». Enrico miró hacia el árbol muerto al borde del claro. Las marcas talladas en el tronco seguían ahí, pequeñas líneas agrupadas de 5 en 5, centenares de ellas. «¿Cuánto tiempo crees que lleva aquí?», preguntó el niño. «Vlade». «Sí, no lo sé. Mucho tiempo. ¿Crees que es real?» Sonia lo miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «No lo sé. A veces me parece que está ahí, y a veces me parece que no, como si fuera parte de la niebla». Sonia no supo qué responder. Habían visto a Vlade 2 veces. Había hablado. Había dejado huellas que el viento borró. Pero Enrico tenía razón. Había algo en él que no encajaba. Algo que hacía que la mente se resistiera a aceptarlo como completamente real. Esa noche el generador falló a las 8. Normalmente funcionaba hasta las 10. Sonia revisó el combustible. Había suficiente. Revisó el motor. No encontró nada obvio. Intentó encenderlo de nuevo. El motor tosió 2 veces y se apagó. Lo intentó otra vez. Nada. La oscuridad se instaló en la cabaña como algo sólido. Enrico encendió 3 velas y las distribuyó por la casa. Una en la cocina, una en el pasillo, una en el cuarto de los niños. Las llamas temblaban con cada corriente de aire. Las sombras se movían en las paredes como cosas vivas. Sonia preparó la cena en silencio. Sopa de fideos con vegetales enlatados. Julián comió despacio con los ojos fijos en la ventana. El niño había estado callado todo el día, más callado de lo normal. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Sonia. Julián asintió sin mirarla. «¿Seguro?». «El señor de la ventana volvió», dijo Julián. Sonia dejó la cuchara. «¿Cuándo?». «Hoy, mientras dormía la siesta». «¿Lo viste?». «No, pero lo escuché. Estaba respirando». Enrico se levantó de la mesa y fue al cuarto. Sonia lo siguió. La ventana estaba cerrada, las cortinas corridas. Enrico las abrió despacio. Había una marca nueva en el vidrio, más grande que la anterior, un círculo completo de condensación, y dentro 3 líneas verticales, arañazos frescos que habían raspado la primera capa de hielo que siempre se formaba en el exterior del cristal. «Esto no estaba esta mañana», dijo Enrico. «¿Estás seguro?». «Seguro». Sonia pasó el dedo por el vidrio del lado interior. Estaba frío, helado. Pero del otro lado, donde estaba la marca, el hielo se había derretido levemente, como si algo tibio hubiera estado presionado contra el cristal.
respirando. Esa noche movieron los muebles. Enrico tuvo la idea. Si no podían fortalecer las paredes, al menos podían crear obstáculos. Arrastraron el sofá hasta bloquearlo contra la puerta principal. Pusieron la mesa de la cocina volcada contra la ventana más grande. Apilaron sillas. No era una barricada real, pero era algo, un recordatorio de que no iban a rendirse. A las 11, el viento empezó a soplar más fuerte. No era viento normal. Era el tipo de viento que precedía a una tormenta seria. Sonia lo sabía porque había crecido en el sur, donde las tormentas llegaban rápido y sin aviso. Este viento tenía ese mismo sonido, ese mismo olor a presión atmosférica cambiando. «Se viene una ventisca», dijo. «¿Cuándo?», preguntó Enrico. «Pronto, tal vez mañana a la tarde. Eso es bueno, ¿no? Las huellas se van a borrar». «Sí, pero también significa que vamos a estar completamente aislados. Si algo pasa, nadie va a poder llegar». «Nadie puede llegar de todas formas», dijo Enrico. Tenía razón. La baliza de emergencia prometía evacuación en 24 a 48 horas. Pero eso era en condiciones normales. Con una ventisca podrían ser 3 días, 4, una semana. Sonia fue a revisar las provisiones otra vez. Había comida para 2 meses si racionaban bien. Agua no era problema. Podían derretir nieve. Leña había suficiente para 3 semanas. Después de eso tendrían que empezar a quemar muebles. El tema era el frío. Si la ventisca duraba mucho y el generador no volvía a funcionar, la temperatura dentro de la cabaña bajaría rápido. Ya estaba a 5 grados. Sin calefacción llegaría a 0, tal vez menos. Enrico apareció en la entrada del sótano con una linterna. «Encontré algo», dijo. Sonia lo siguió. El niño había movido unas cajas viejas en la esquina más alejada del sótano. Detrás había una trampilla, pequeña, del tamaño de una ventana, cerrada con un cerrojo oxidado. «¿A dónde da?», preguntó Sonia. «No lo sé, pero está sellada desde adentro. Eso significa que alguien no quería que se abriera». Sonia se arrodilló y pasó los dedos por el borde de la trampilla. Había señales de que había sido forzada en algún momento, arañazos profundos en la madera, marcas de herramienta o de garras. «Déjala cerrada», dijo. «¿No querés ver qué hay?» «No». Enrico la miró con esa expresión seria que usaba cuando sabía que su madre estaba mintiendo, pero no discutió. Solo puso las cajas de vuelta en su lugar y subieron. A medianoche Sonia intentó el radio otra vez. Giró el dial lentamente pasando por todas las frecuencias. Estática, estática, más estática. Y después, apenas audible, una voz, masculina, hablando en español pero con un acento extraño. Decía algo sobre coordenadas, sobre temperatura, sobre niveles de algo que Sonia no entendió. Después la voz se cortó y volvió la estática. Enrico estaba sentado a su lado en la oscuridad. «¿Qué era eso?», preguntó. «No lo sé. Tal vez una estación meteorológica o científica. ¿Crees que saben que estamos acá?». «No lo creo. Deberíamos avisarles. El radio solo recibe, no transmite». Enrico se quedó callado. Después dijo, «Entonces estamos solos». «Sí», dijo Sonia. «Estamos solos». Al día 10, Sonia abrió la puerta y las huellas estaban a 2 metros exactos. El círculo era más definido que nunca, más profundo. En algunos tramos la nieve estaba tan compactada que parecía hielo. Y había algo nuevo, marcas de fricción, como si algo hubiera estado arrastrándose o girando en un solo punto durante horas. El surco era tan profundo en algunos lugares que Sonia podía meter el brazo hasta el codo. Enrico salió con su cuaderno y midió, anotó, calculó. «Mañana van a estar a 1,5 metros», dijo, «pasado a 1 metro. ¿Y después?» «Después llegan a la casa». Sonia miró el cielo. Estaba completamente gris. Las nubes eran bajas y pesadas.
El viento había aumentado durante la noche y ahora soplaba en ráfagas irregulares que levantaban la nieve suelta en cortinas blancas. «La ventisca va a llegar hoy», dijo. «Tal vez antes del mediodía. ¡Tenemos que traer más leña!» «Sí». Pasaron la mañana cargando madera desde el montón exterior hasta el interior de la cabaña. Llenaron el pasillo. Apilaron troncos junto a la estufa. Pusieron más en el sótano. Cuando terminaron estaban empapados de sudor a pesar del frío. Julián los ayudó trayendo los troncos más pequeños. El niño no dijo nada sobre el señor de la ventana, pero Sonia notó que no se acercaba a los cristales y que miraba hacia el bosque cada pocos minutos como si esperara ver algo. A las 11 de la mañana empezó a nevar. No era nieve normal. Eran copos grandes y pesados que caían en diagonal empujados por el viento. En 20 minutos, el claro desapareció detrás de una cortina blanca. Sonia cerró las ventanas y trancó las contraventanas de madera que había encontrado en el cobertizo. La cabaña quedó sumida en una penumbra gris. Enrico encendió las velas. Sonia avivó el fuego en la estufa hasta que el calor fue casi insoportable. Iban a necesitar ese calor acumulado, porque una vez que la ventisca se instalara del todo, el frío se filtraría por cada grieta. A la 1 de la tarde, el viento alcanzó su pico. Soplaba con tanta fuerza que la cabaña crujía, la madera gemía, las ventanas vibraban en sus marcos. Julián se cubrió los oídos y se metió debajo de una manta. Enrico se sentó junto a él y le pasó el brazo por los hombros. Sonia revisó la puerta principal. El sofá que habían puesto como barricada se había movido unos centímetros. La presión del viento era constante. Empujó el sofá de vuelta y puso 2 sillas más detrás. Después fue a revisar las ventanas. Todas aguantaban, por ahora. La ventisca duró 18 horas. Durante ese tiempo el mundo exterior dejó de existir. Solo había viento y nieve y el sonido constante de la madera protestando. Sonia durmió en intervalos cortos, sentada en una silla junto a la estufa. Enrico se quedó despierto casi toda la noche vigilando. Cada vez que había un crujido nuevo, se levantaba y revisaba. Cada vez que el viento golpeaba con fuerza extra, verificaba las ventanas. A las 7 de la mañana del día 11, el viento paró. No gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Sonia se despertó sobresaltada. Se había quedado dormida en la silla. Enrico estaba junto a la ventana del cuarto de los niños, con la cortina levantada apenas. Miraba afuera sin moverse. «¿Qué pasa?», preguntó Sonia. «Ven a ver». Sonia se acercó. Afuera el mundo era blanco, completamente blanco. La nieve había cubierto todo. El claro, el cobertizo, los árboles. Había por lo menos 1 metro de nieve fresca, tal vez más. Y en esa superficie virgen y prístina había una sola línea de huellas. Venían desde el bosque, se acercaban a la cabaña y se detenían exactamente a 1,5 metros de la pared. Enrico tenía razón, se estaban acercando según el calendario que él había calculado, a pesar de la ventisca, a pesar de la nieve fresca, como si nada pudiera detenerlas. «Tengo que salir a medir», dijo Enrico. «No, tengo que saber. Ya sabes, 1,5 metros, lo calculaste ayer. Pero tengo que verificar». Sonia lo agarró del brazo. «No vas a salir». «Mamá, dije que no». Se miraron. Sonia vio miedo en los ojos de su hijo, pero también determinación. Enrico quería entender, necesitaba datos, números, algo concreto que pudiera medir y controlar. Sonia lo entendía, pero no iba a dejarlo salir. «Esperamos a que haya más luz», dijo, «y salimos juntos». Enrico asintió. Esperaron hasta las 9. Para entonces, el sol había salido detrás de las nubes y el claro estaba bañado en esa luz blanca y cegadora que solo da la nieve fresca. Sonia
Se puso el abrigo, las botas, los guantes. Enrico hizo lo mismo. Dejaron a Julián adentro con instrucciones de no abrir la puerta a nadie. Afuera, el frío era brutal. El aire cortaba los pulmones. Sonia caminó hacia las huellas con Enrico detrás. La nieve fresca les llegaba hasta las rodillas. Cada paso era un esfuerzo. Las huellas eran diferentes hoy, más grandes, más profundas, y había algo perturbador en su forma. No eran claramente de animal ni de persona, eran algo intermedio. Marcas de algo que se apoyaba en 4 puntos, pero que podía haberse sostenido en 2. Garras visibles al frente, profundidad inconsistente como si el peso se distribuyera de forma extraña. Enrico sacó la cuerda y midió, 1,40 centímetros. «Están más cerca de lo que calculé», dijo. «¿Cuánto más?» 10 centímetros. Eso significa que se están acelerando. Sonia sintió algo frío que no era el viento. ¿Cuándo llegan a la casa? Enrico hizo los cálculos mentalmente. Mañana a la noche. Tal vez pasado al amanecer. Caminaron alrededor del círculo completo. En la parte trasera de la cabaña, donde no había ventanas, las huellas se desviaban levemente, se acercaban más. Llegaban hasta 1 metro justo, y ahí, en la nieve junto a la pared de troncos, había marcas nuevas, arañazos, como si algo hubiera probado la madera, 5 líneas paralelas, profundas, recientes. «Mamá», dijo Enrico con voz temblorosa, «está probando la estructura. Lo sé. Está buscando puntos débiles. Lo sé». Volvieron adentro. Sonia trancó la puerta y empujó el sofá hasta que le dolieron los brazos. Enrico fue directo a su cuaderno. Actualizó el mapa, dibujó las nuevas distancias, marcó las ubicaciones de los arañazos. Cuando terminó, miró a su madre. «Tenemos que usar la baliza», dijo. «Todavía no». «¿Cuándo entonces?» «Cuando esté adentro». «Enrico», «hablo en serio, mamá, esto no va a terminar bien. Y si usamos la baliza perdemos todo. ¿Entendés eso? Todo. El refugio, el programa. No hay plan B. Prefiero no tener plan B que no estar vivo para necesitarlo». Sonia no tenía respuesta para eso. Esa tarde Vlade apareció otra vez. Sonia lo vio desde la ventana de la cocina. Estaba de pie en el mismo lugar que la última vez, junto al cobertizo, inmóvil, mirando hacia la cabaña. Esta vez Sonia salió a confrontarlo. Enrico intentó seguirla, pero ella le dijo que se quedara adentro con Julián. La nieve le llegaba a la cintura en algunos lugares. Tuvo que abrirse camino con esfuerzo. Vlad no se movió, solo esperó. «Nos dijo 3 o 4 noches», dijo Sonia cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Ya pasaron 2. Mañana llega a la casa». «Sí», dijo Vlade. «¿Y después qué?» «Después ustedes deciden». «¿Decidir qué? Si ceden o si resisten». «No entiendo». Vlade se acercó un paso. Sonia notó otra vez esa cosa extraña en su apariencia, en la forma en que la luz parecía rebotar en su cara de manera incorrecta, como si estuviera levemente fuera de foco. «La montaña tiene hambre», dijo Vlade. «Siempre tiene hambre, pero solo toma lo que se le ofrece. Nadie le ofreció nada. Vinieron. Eso fue suficiente. Eso no tiene sentido. Aquí tiene sentido. Aquí las reglas son diferentes. Ustedes pueden irse, usar la baliza, evacuación, pero entonces la montaña recordará. Y la próxima vez que alguien venga, será peor». «¿Peor cómo?» Vlade no respondió. Solo señaló hacia el bosque. Sonia siguió su dedo. Al principio no vio nada. Después lo notó. El árbol con las marcas talladas. Las líneas agrupadas de 5 en 5. Había más ahora, muchas más. Como si alguien hubiera estado tallando durante la ventisca. «Cada grupo son 5 días», dijo Vlade. «Hay 200 grupos en ese árbol». Sonia hizo el cálculo. 1000 días, casi 3 años. «¿Usted talló eso?» «Yo tallé lo que tenía que tallar.
¿Cuánto tiempo lleva aquí? Vlade sonrió. Fue una sonrisa triste y cansada. Más de lo que debería, menos de lo que me queda. Se dio vuelta y empezó a caminar hacia el bosque. Sonia lo llamó. Espere, dígame qué tengo que hacer, cómo proteger a mis hijos. Vlade se detuvo sin darse vuelta. No abran, dijo, sin importar lo que escuchen, sin importar qué voz use. No abran. ¿Y si entra? No va a entrar, no puede, mientras la puerta esté cerrada y ustedes no la inviten. ¿Invitar? ¿Cómo vamos a invitar a algo así? Respondiendo, abriendo, cediendo. Vlade miró hacia atrás por encima del hombro. Esta noche va a llamar. Va a usar voces que conocen, voces que extrañan. Van a querer abrir, no lo hagan. Y se fue caminando entre la nieve profunda. Sus pasos eran seguros, firmes, y cuando Sonia miró hacia donde había caminado, las huellas ya se estaban llenando de nieve suelta, arrastrada por el viento, como si la montaña misma quisiera borrar toda evidencia de su presencia. Esa noche Sonia y Enrico se turnaron para vigilar. Enrico tomó la primera guardia. Se sentó junto a la puerta principal con el hacha pequeña en el regazo. Sonia se acostó en el sofá, pero no pudo dormir. Julián estaba en su cuarto con la puerta cerrada. A las 11 escucharon el primer sonido. Era un golpe, suave, deliberado, en la puerta del sótano, la que habían sellado con tablas y clavos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Enrico miró a su madre. Sonia negó con la cabeza. No iban a bajar a revisar. Los golpes continuaron durante 10 minutos. Después se detuvieron. A medianoche escucharon pasos, afuera, rodeando la casa, pesados, lentos, deliberados, el mismo patrón que habían escuchado antes, pero esta vez se detenían en cada ventana, como si algo estuviera verificando cada punto de acceso. A la 1 de la madrugada escucharon la voz. Era la voz del padre de Enrico. Sonia sintió que el mundo se inclinaba. La voz era exacta. El tono, el acento, la forma en que decía el nombre de su hijo. Enrico. Pausa. Enrico. Abrí la puerta. Tengo frío. Enrico se puso de pie. El hacha cayó al suelo con un golpe seco. Sonia lo agarró del brazo. No es él, susurró. Mamá, es papá. No, no lo es. Enrico, la voz otra vez, más insistente. Por favor, hace tanto frío, déjame entrar. Enrico se soltó y caminó hacia la puerta. Sonia lo siguió. El niño puso la mano en la tranca. Enrico, no. Es papá. Está afuera. Está solo. No es tu papá está muerto. Enrico se volvió con lágrimas en los ojos. ¿Y si no lo está? ¿Y si volvió? ¿Y si necesita ayuda? Enrico. La voz afuera había cambiado levemente. Más urgente. Abrí ahora. Por favor. Sonia agarró a su hijo y lo apartó de la puerta. Enrico luchó, lloró, gritó. Sonia lo sostuvo con fuerza hasta que el niño se rindió y se dejó caer al suelo sollozando. La voz afuera siguió llamando durante 20 minutos. Después cambió. Se convirtió en la voz de la madre de Sonia, muerta hace 8 años. Después, en la voz de Julián. Pero Julián estaba en su cuarto, dormido, o eso esperaba Sonia. Cada voz era perfecta, cada una rogaba, cada una pedía que abrieran, que dejaran entrar, que tuvieran compasión. Sonia y Enrico se quedaron en el suelo del pasillo, abrazados hasta que las voces finalmente se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor. Al amanecer del día 12, Sonia abrió la puerta con las manos temblando. Necesitaba ver, necesitaba saber. Las huellas habían llegado a la casa, no a 1 metro, no a medio metro. Directamente a la casa, tocando la pared de troncos, y más que eso, en el escalón de la puerta principal, justo en el umbral que nadie había cruzado desde adentro, había una marca nueva, una sola huella, profunda, clara, imposible,
del lado de afuera del umbral mirando hacia adentro, como si algo hubiera subido el escalón. Se hubiera detenido y hubiera quedado esperando a que alguien abriera. Sonia y Enrico se quedaron de pie en el umbral mirando la huella durante largo rato sin hablar. La puerta seguía abierta. El frío entraba como algo sólido, pero ninguno de los dos se movía. La marca en el escalón era imposible de ignorar. Profunda, demasiado profunda para ser solo nieve compactada. La forma era intermedia, no completamente humana, no completamente animal. Los dedos, si es que eran dedos, se extendían hacia adelante terminando en puntos que habían dejado pequeños agujeros en la madera bajo la nieve. Garras o uñas. Algo afilado. Enrico se arrodilló junto a la huella. Sacó la regla que llevaba en el bolsillo del abrigo. Midió 23 centímetros de largo, 14 de ancho. La profundidad era de 8 centímetros. Eso no tenía sentido. La nieve en el escalón apenas tenía 10 centímetros de espesor. La marca había atravesado la nieve y se había hundido en la madera misma. «Mamá», dijo Enrico con voz temblorosa, «esto no es nieve compactada. Está tallado». Sonia se inclinó para ver mejor. Enrico tenía razón. Los bordes de la huella no eran suaves, como cuando algo presiona la nieve. Eran definidos, cortantes, como si algo hubiera raspado la superficie con precisión quirúrgica. Y había otro detalle. La nieve dentro de la huella estaba derretida en algunos puntos. No completamente, solo en los bordes, como si algo tibio hubiera estado ahí hace poco. Pero el aire estaba a varios grados bajo cero. Nada debería derretirse. Enrico pasó el dedo por el borde de la marca. Retiró la mano rápido. «Está caliente». «¿Qué?» «La madera, donde está la huella, está más caliente que el resto». Sonia tocó. Enrico tenía razón. No era caliente exactamente, era menos fría. Una diferencia sutil pero innegable, como si algo con temperatura corporal hubiera estado presionado contra la madera durante horas. «Adentro», dijo Sonia. «Ahora». Enrico se levantó. Entraron. Sonia cerró la puerta y la trancó. Empujó el sofá contra ella otra vez. Esta vez también arrastró la mesa del comedor y después puso sillas. 2, 3, 4. Siguió apilando hasta que Enrico la detuvo. «¡Mamá! ¡Para!». Sonia se detuvo. Estaba respirando agitado. Las manos le temblaban. Enrico la abrazó. Por un momento fueron solo una madre y su hijo en una casa fría y oscura en medio de la nada. Después, Julián salió de su cuarto en pijama con su oso de peluche arrastrándose por el suelo. «¿Por qué hay muebles en la puerta?», preguntó. «Es un juego», dijo Sonia. «Para practicar». «¿Practicar qué?». «Estar seguros». Julián miró la barricada. Después miró a su madre. No parecía convencido, pero no preguntó más. Solo fue a la cocina y se sentó a la mesa a esperar el desayuno. Sonia preparó avena. Las manos todavía le temblaban. Enrico se sentó junto a su hermano y sacó el cuaderno. Anotó la nueva información. La huella en el umbral, las medidas, la temperatura anómala, los bordes tallados. Cuando terminó, miró el mapa que había dibujado. Las huellas habían llegado a la casa. El círculo estaba completo. Ya no quedaba distancia de seguridad. «¿Y ahora qué?», preguntó Enrico. «Ahora verificamos todo», dijo Sonia. «Cada ventana, cada puerta, cada grieta, y preparamos la baliza por si acaso». «¿Por si acaso qué?». «Por si tenemos que irnos». Enrico asintió. Guardó el cuaderno. Comieron en silencio. La avena estaba espesa y sin sabor, pero era caliente. Julián comió la mitad y después se durmió en la silla con la cabeza apoyada en la mesa. Sonia lo llevó a su cuarto y lo acostó. El niño murmuró algo sobre el señor que respiraba, pero no se despertó. Sonia y Enrico pasaron la mañana revisando la casa. Empezaron por las ventanas. Todas estaban cerradas.
todas trancadas. Los marcos mostraban señales de presión, pequeñas grietas que no habían estado ahí antes. En la ventana del cuarto de los niños, el vidrio tenía una fisura delgada que iba desde la esquina inferior hasta el centro. Enrico la tocó con cuidado. «Esto es nuevo. ¿Estás seguro?» «Seguro. Ayer no estaba». Sonia miró la fisura. Era fina como un cabello, pero estaba ahí, y parecía extenderse lentamente mientras la observaba. O tal vez era su imaginación. Cubrieron la ventana con una manta gruesa clavada al marco. No arreglaría el vidrio, pero al menos bloquearía el frío y la vista. Revisaron las puertas. La principal estaba bien. La del sótano seguía sellada con las tablas que habían clavado, pero había algo nuevo. Marcas en las tablas, arañazos, largos y profundos, como si algo hubiera intentado rasgar la madera durante la noche. Enrico pasó los dedos por los surcos. «Hay astillas hacia afuera», dijo. «Eso significa que lo hicieron desde este lado, desde adentro». Sonia sintió que el estómago se le apretaba. «Eso es imposible». «Lo sé, pero mira». Enrico tenía razón. Las astillas sobresalían hacia el pasillo, como si algo dentro del sótano hubiera estado arañando para salir. Pero nadie había bajado, nadie había abierto, y el sótano solo tenía una entrada, la puerta sellada. «La trampilla», dijo Sonia. «¿Qué?» «La trampilla del fondo. Tenemos que revisar». No querían bajar, pero tenían que hacerlo. Sonia tomó la linterna más grande. Enrico agarró el hacha. Bajaron juntos. El sótano estaba más frío que el resto de la casa. El aire olía a humedad y a algo más, algo orgánico, como carne vieja. Las cajas que habían puesto sobre la trampilla seguían en su lugar, pero habían sido movidas. Apenas unos centímetros, pero movidas. Sonia las apartó con cuidado. La trampilla estaba cerrada. El cerrojo oxidado todavía trabado, pero había algo diferente. Enrico lo notó primero. «Hay tierra», dijo. «Tierra fresca», señaló el borde de la trampilla. Había un rastro fino de tierra oscura y húmeda, como si algo hubiera filtrado desde abajo. Sonia se arrodilló y tocó la tierra. Estaba fría y se movía ligeramente, como si algo diminuto estuviera arrastrándose en ella. «¿Qué es eso?», preguntó Enrico. «No lo sé». Sonia iluminó la trampilla con la linterna. El metal del cerrojo tenía marcas de óxido nuevo, como si hubiera estado expuesto a humedad extrema recientemente. Y había algo más. Raspaduras, del lado de adentro, visibles en la madera alrededor del cerrojo, como si algo hubiera intentado abrirlo desde abajo. «Tenemos que reforzar esto», dijo Sonia. «¿Con qué?» «Con lo que sea». Subieron y bajaron más tablas, clavos, cuerda. Pasaron 2 horas sellando la trampilla. La cubrieron con 3 capas de madera cruzada. Clavaron cada tabla desde múltiples ángulos. Después ataron todo con cuerda haciendo nudos apretados. Cuando terminaron la trampilla era invisible bajo las tablas y pesada. Nada podría levantarla fácilmente. Pero Sonia sabía que no era suficiente. Nada de lo que hicieran sería suficiente si esa cosa decidía entrar de verdad. Esa tarde intentaron el generador otra vez. Sonia giró la manivela. El motor tosió, escupió humo negro y se apagó. Lo intentó de nuevo. Nada. El combustible estaba bien. El motor parecía estar bien, pero no arrancaba. Era como si algo en el mecanismo hubiera decidido dejar de funcionar. «Vamos a tener que racionar las velas», dijo Sonia. «Ya las estamos racionando», dijo Enrico. «Más todavía». Enrico sacó el inventario que había hecho días atrás. Quedaban 17 velas. Si usaban solo una por noche, tenían 2 semanas y media. Si usaban 2, 1 semana. Después de eso solo tendrían la estufa de leña para luz, y la leña también se estaba acabando. Había suficiente para 10 días, tal vez 12 si quemaban los muebles. «Tenemos que decidir»,
dijo Enrico. «¿Nos quedamos o usamos la baliza?» «Dame un día más», dijo Sonia. «Solo uno». «¿Para qué?» «Para pensar». Enrico no discutió, pero Sonia vio la duda en sus ojos, el miedo y algo más, decepción, como si su madre debería haber tenido una respuesta mejor. A media tarde empezó a nevar otra vez. No era ventisca, solo nieve constante y pesada. Los copos eran grandes y caían en línea recta sin viento. El silencio era absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Sonia miró por la ventana tapada con la manta. Podía ver entre los pliegues. Afuera todo era blanco, el claro, el bosque, el cielo, un blanco uniforme que dolía en los ojos. Y entonces vio a Vlade. Estaba de pie al borde del claro, más cerca que nunca, a solo 20 metros de la casa, inmóvil, mirando directamente hacia la ventana, como si supiera que Sonia estaba mirando. Ella salió sin pensarlo 2 veces. Enrico gritó que no lo hiciera, pero Sonia ya había abierto la puerta y estaba caminando por la nieve. Vlade no se movió, solo esperó. Cuando Sonia estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, se detuvo. El anciano la miraba con esos ojos que seguían siendo demasiado claros para alguien de su edad. Hoy parecía diferente, más joven todavía. O tal vez era la luz, o la nieve. Sonia ya no sabía qué creer. «Se acabó el tiempo», dijo Sonia. «Sí», dijo Vlade. «¿Qué va a pasar esta noche?» «Lo mismo que anoche, pero más fuerte». «¿Más fuerte cómo?» Vlade miró hacia la casa, después hacia el bosque, después de vuelta a Sonia. «Va a intentar convencerte de que abras. Va a usar todo lo que tenga. Voces, sonidos, silencios, miedo, culpa, amor, todo. Y en algún momento vas a querer abrir. Porque la parte de vos que es humana no puede soportar escuchar a alguien que amas pidiendo ayuda. Pero no es alguien que amo. No, pero va a sentirse como si lo fuera. Y esa es la trampa. No le tengas miedo a lo que está afuera. Tenele miedo a lo que te hace querer abrir». Sonia sintió un frío que no venía del aire. «¿Y si abro?» «Entonces entra. Y una vez que entra, no hay reglas, no hay límites, no hay forma de detenerlo». «¿Qué es?» Vlade sonrió apenas. Fue una sonrisa triste y antigua. «Es lo que siempre estuvo aquí, antes que las casas, antes que la gente, antes que los nombres. Es la montaña recordando cómo alimentarse. Eso no tiene sentido. Aquí tiene sentido. ¿Usted lo ha visto?» «Sí». «¿Qué es?» «Hambre, solo hambre con forma». Vlade empezó a alejarse. Sonia lo llamó. «Espere, tiene que decirme cómo detenerlo». «No se detiene, solo se espera. Si no abrís esta noche, ni la siguiente, eventualmente se va. Pero tarda. Y mientras espera, va a intentar todo». «¿Cuánto tarda?» «Depende. A veces días, a veces semanas». Vlade se detuvo y miró hacia atrás. «Yo esperé 94 días la primera vez. La segunda esperé 140. Después de eso dejé de contar». «¿Usted también vive acá? ¿En una cabaña?» «Ya no. Ahora vivo en el patrón. Es más fácil». Sonia no entendió. Pero antes de que pudiera preguntar, Vlade había seguido caminando. En segundos, la nieve lo había tragado. Sonia se quedó sola en el claro. El frío le cortaba la cara. La nieve le cubría el pelo. Y por primera vez, desde que llegaron, sintió la verdadera inmensidad del silencio. El peso de estar completamente sola en un lugar que no quería que estuvieran ahí. Cuando volvió a la casa, Enrico estaba furioso. «No podés salir así. ¿Qué pasa si algo te agarra?» «Vlade no va a hacerme nada». «No hablo de Vlade, hablo de lo otro». Sonia no tenía respuesta. Enrico tenía razón. Había sido imprudente, estúpido, pero necesitaba respuestas.
y Vlade era lo único que parecía saber algo real. Pasaron el resto de la tarde preparándose. Movieron más muebles contra las ventanas, apilaron leña junto a la estufa, llenaron ollas con nieve para tener agua si no podían salir, distribuyeron mantas, velas, fósforos, el hacha, el cuchillo de cocina, todo lo que pudiera servir como herramienta o arma. Julián los observaba desde su rincón sin decir nada. El niño había estado callado todo el día. Cada tanto miraba hacia la ventana tapada y fruncía el ceño como si escuchara algo que nadie más podía oír. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Sonia. Julián asintió, pero no parecía bien, parecía asustado. «¿Escuchas algo?». «Respiración», dijo Julián, como antes, pero más cerca. Sonia escuchó. No oyó nada, solo el silencio. Pero Julián seguía mirando la ventana con los ojos muy abiertos. «Ahí no hay nadie», dijo Sonia. «Sí hay. Está esperando». Enrico se acercó a la ventana. Levantó la manta 1 centímetro, miró afuera, se quedó inmóvil. Sonia se acercó. «¿Qué pasa?». «Las huellas», dijo Enrico. «Ya no son un círculo». Sonia miró. Enrico tenía razón. El patrón había cambiado. Ya no era un círculo perfecto alrededor de la casa. Ahora era una espiral, apretada, densa, y la espiral terminaba en 5 puntos específicos, las 4 ventanas y la puerta principal. En cada punto, la nieve estaba tan compactada que parecía hielo negro. «Está marcando accesos», dijo Enrico. «Lo sé. ¿Qué hacemos?». «Esperamos», como dijo Vlade. Esa noche cenaron en silencio, sopa de vegetales, pan duro, agua tibia. Nadie tenía hambre, pero comieron igual porque necesitaban la energía. Después Sonia acostó a Julián. El niño no quería dormir. Decía que el Señor volvería, que lo escucharía respirar otra vez. Sonia le prometió que se quedaría con él. Se acostó en la cama junto a su hijo menor y esperó a que se durmiera. Tardó más de 1 hora. Cuando Julián finalmente cerró los ojos, Sonia se levantó con cuidado y salió del cuarto. Enrico estaba sentado en el pasillo con el hacha en el regazo. Tenía la mirada fija en la puerta principal. En algún momento había movido el sofá apenas unos centímetros para poder ver el umbral por la rendija. «Es mi turno», dijo Sonia. «No tengo sueño». «Enrico». «Mamá, no tengo sueño. No voy a poder dormir. Así que déjame quedarme acá». Sonia se sentó junto a él. Los dos miraron la puerta en silencio. Las velas proyectaban sombras largas y temblorosas en las paredes. El fuego en la estufa crepitaba suavemente y afuera estaba el silencio. Ese silencio denso y pesado que había estado ahí desde que llegaron. A las 10 empezó. Primero fue un rasguño, suave, deliberado. En la puerta del sótano, 3 rasguños largos. Pausa. 3 más. Pausa. Después nada. Sonia y Enrico se miraron. No iban a bajar. A las 11 los rasguños se movieron. Ahora estaban en la ventana del cuarto de los niños. Sonia se levantó. Fue al cuarto. Julián seguía dormido. La ventana estaba cubierta con la manta, pero Sonia podía ver movimiento detrás. La manta se abombaba levemente como si algo la estuviera presionando desde afuera. Respiración, lenta, constante, y después el sonido, como uñas sobre vidrio, muy suave, casi delicado, como si algo estuviera probando la resistencia del cristal milímetro a milímetro. Sonia se quedó inmóvil. No quería hacer ruido. No quería que supiera que estaba ahí mirando. Pero era demasiado tarde. La respiración se detuvo, el rasguño se detuvo, y después una voz, susurrada, apenas audible. Sonia, era su nombre, dicho con la voz de su madre, muerta hace 8 años. La voz era exacta, el tono, el acento español que su madre nunca había perdido, la forma en que alargaba la última sílaba. «Sonia, mi niña». Abrí la ventana. «Tengo que decirte algo importante».
Sonia no respondió, no se movió, solo se quedó de pie en la oscuridad, respirando despacio. «Por favor, mi amor. Es sobre tu padre. Está enfermo. Necesita verte». El padre de Sonia había muerto 3 años después que su madre. Las dos cosas que la voz decía eran mentira, pero sonaba tan real, tan perfecta, tan llena de preocupación maternal, que Sonia sintió lágrimas en los ojos. «No sos mi madre», dijo Sonia en voz baja. «¿Cómo podés decir eso? ¿No reconoces mi voz? Mi madre está muerta. Entonces, ¿cómo estoy hablando con vos? No lo sé, pero no sos ella». La voz no respondió, pero la respiración volvió. Más fuerte ahora, como si algo estuviera presionado directamente contra el vidrio. Sonia podía ver el contorno, una forma, vagamente humana, pero no del todo. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza inclinada en un ángulo que no era natural. Sonia retrocedió despacio. Salió del cuarto, cerró la puerta, se quedó en el pasillo temblando. Enrico estaba de pie ahora con el hacha en alto. ¿Qué pasó? Nada, solo probando. A medianoche las voces volvieron. Esta vez fueron múltiples. La voz del padre de Enrico, la voz de la madre de Sonia, la voz de una tía que había muerto en un accidente de auto, la voz de un vecino del edificio viejo, voces de personas que conocían, personas que habían muerto o que estaban lejos. Cada voz rogaba, pedía, imploraba que abrieran la puerta, que dejaran entrar, que tuvieran compasión. Y después Julián empezó a gritar. Sonia corrió al cuarto. El niño estaba sentado en la cama señalando la ventana. La manta se había caído. Y en el vidrio del otro lado había una cara, presionada contra el cristal, difusa, borrosa, pero visible. Tenía ojos, o algo parecido a ojos, y boca, abierta, demasiado abierta, mostrando algo oscuro adentro. Sonia agarró la manta del suelo y la clavó de vuelta sobre la ventana tapando la vista. Julián seguía gritando. Sonia lo abrazó, lo meció, le cantó en voz baja hasta que los gritos se convirtieron en sollozos y después en respiración temblorosa. «Ya pasó, mi amor, ya pasó». Pero no había pasado. Los golpes en la puerta continuaron hasta las 3 de la madrugada. Las voces siguieron hasta las 4. Y después, finalmente, el silencio. Sonia se quedó despierta hasta el amanecer. Enrico también. Cuando la primera luz gris empezó a filtrarse entre las rendijas, Sonia se levantó. Tenía que ver, tenía que saber. Abrió la puerta despacio. El frío entró como una bofetada. Afuera la nieve lo cubría todo otra vez, fresca, virgen, excepto por un detalle. En la nieve junto a la pared de la casa, debajo de la ventana del cuarto de los niños, había una marca. No era una huella normal, era una impresión completa, como si algo se hubiera acostado ahí durante horas. El contorno era vagamente humano, pero demasiado largo, demasiado delgado, y los brazos se extendían hasta el punto donde deberían haber estado las manos. Pero en lugar de manos había marcas de garras, 5 líneas profundas en la nieve, largas, afiladas. Enrico salió detrás de ella. Miró la marca, miró a su madre. «Mamá», dijo, «esto estaba esperando justo debajo de donde Julián duerme. Lo sé, toda la noche, acostado ahí, esperando. Lo sé». Enrico retrocedió hacia la casa. Sonia estaba por seguirlo cuando vio algo más. En la nieve cerca de la puerta principal, una línea, recta, perfecta, que iba desde el bosque hasta la casa. Y al final de la línea, justo en el escalón, había algo que no debería estar ahí. Una huella, pero no afuera, adentro. En el piso de madera justo después del umbral. Una huella húmeda y oscura, como si algo hubiera pisado nieve y después hubiera entrado. Pero nadie había abierto la puerta.
Nadie había invitado a nada a entrar. Sonia se quedó paralizada, mirando la huella en el piso de madera. Enrico estaba a su lado respirando agitado. La marca era imposible, húmeda, oscura, como si algo hubiera pisado nieve mojada y después hubiera entrado, pero la puerta había estado trancada toda la noche. El sofá bloqueándola, las sillas apiladas, nadie había abierto. Enrico se arrodilló junto a la huella, la examinó sin tocarla. Era similar a las marcas de afuera, pero más pequeña, 16 centímetros de largo, 8 de ancho, 4 marcas de garras en la parte delantera. La humedad se extendía alrededor formando un halo irregular, y había algo más, partículas, tierra oscura mezclada con agua, como si lo que había dejado la marca viniera de muy abajo, de algún lugar húmedo y profundo. Sonia tocó el borde con la punta del dedo. El agua estaba fría pero no helada y tenía olor. Un olor orgánico y dulzón que le revolvió el estómago, como carne dejada demasiado tiempo al aire. «Mamá», dijo Enrico con voz temblorosa, «esto no tiene sentido». «Lo sé». Nadie abrió. Yo estuve vigilando toda la noche. Vos también. Nadie se movió de acá. Lo sé. Entonces, ¿cómo entró? Sonia no respondió. Se levantó y revisó la puerta. Seguía trancada, el sofá en su lugar. Las sillas apiladas exactamente como las habían dejado. No había señales de que alguien hubiera movido nada, y no había más huellas. Solo esa, una sola marca húmeda a medio metro de la puerta, como si algo hubiera dado un paso y después hubiera desaparecido. Enrico caminó alrededor de la huella, estudiándola desde todos los ángulos. Después sacó su cuaderno y anotó medidas, descripción, ubicación exacta. Cuando terminó, miró a su madre. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora». «Sí», dijo Sonia. No discutieron más. Sonia fue al cuarto de Julián. El niño estaba despierto sentado en la cama con el oso de peluche apretado contra el pecho. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «Nos vamos, mi amor», dijo Sonia. «Vístete rápido». «¿A dónde?» «Afuera. Vamos a pedir ayuda». «¿Y el señor?» «El señor se va a quedar acá». Julián no parecía convencido, pero se vistió. Sonia lo ayudó con el abrigo y las botas. Enrico ya estaba en la cocina preparando una mochila. Metió comida, agua, fósforos, una manta, el cuchillo, la linterna, todo lo esencial. Sonia fue a buscar la baliza de emergencia. Abrió la caja metálica junto a la puerta. La baliza estaba ahí, pequeña, roja, simple. Levantó la tapa protectora. El botón esperaba. Sonia puso el dedo encima. Dudó. Una vez que presionara ese botón, todo terminaba. El refugio, el programa, la última oportunidad de tener un lugar propio. Volverían al refugio municipal, a las colas, a los papeles, a la incertidumbre constante. Pero al menos estarían vivos. Al menos estarían lejos de esta casa y de lo que caminaba afuera cada noche. Presionó el botón. Nada pasó. Lo intentó de nuevo. Presionó más fuerte. Sostuvo el botón durante 10 segundos. 20. Nada. No había luz indicadora. No había sonido. No había señal de que la baliza estuviera funcionando. «No funciona», dijo Sonia. Enrico vino corriendo. Revisó la baliza. Abrió el compartimento de las baterías. Estaban ahí, nuevas según el indicador. Pero cuando intentó encender el dispositivo manualmente, tampoco respondió. Era como si algo en el circuito hubiera muerto. «Está rota», dijo Enrico. «¿Cómo puede estar rota?» Nadie la tocó. «No lo sé, pero no funciona». Sonia sintió que algo se quebraba dentro de ella. La baliza era el plan, la salida, la garantía, y ahora no había nada. «Entonces salimos igual», dijo. «Caminamos. Hay un camino, el que usamos para llegar.
Seguimos el camino hasta encontrar ayuda. Mamá, el camino está a 2 kilómetros y después son 37 kilómetros hasta el pueblo. Con esta nieve y este frío no vamos a llegar, menos con Julián. Entonces, ¿qué sugerís? Enrico se quedó callado. Después dijo, nos quedamos. Reforzamos todo lo que podamos y esperamos. ¿Esperar qué? A que se vaya, como dijo Vlade. Si no abrimos, eventualmente se va. Enrico, esa cosa dejó una huella adentro de la casa. Ya no hay afuera y adentro. Ya cruzó. Cruzó una vez. Eso no significa que pueda cruzar otra vez. Tal vez fue un error o una grieta que ya sellamos, pero podemos hacer que sea más difícil. Podemos resistir. Sonia miró a su hijo. 10 años, hablando como un adulto, pensando como un adulto, intentando protegerla a ella cuando debería ser al revés. Está bien, dijo Sonia. Nos quedamos, pero hacemos esto a mi manera. Pasaron la siguiente hora fortificando la casa con todo lo que encontraron. Arrancaron tablas de las estanterías del sótano y las clavaron sobre las ventanas. Sellaron cada grieta con tela empapada en agua que se congeló rápido formando un aislante duro. Movieron todos los muebles pesados contra las paredes exteriores, creando una segunda capa de barrera. Pusieron ollas con nieve junto a la estufa para tener agua constante. Distribuyeron las velas en puntos estratégicos, afilaron el hacha contra una piedra hasta que el filo cortaba papel. Cuando terminaron, la casa parecía una fortaleza improvisada, oscura, fría, pero defendible. Enrico hizo un inventario final. Comida para 5 días si racionaban estricto, agua infinita mientras hubiera nieve, leña para 3 días. Después tendrían que quemar muebles. Velas para 4 noches. Después, oscuridad total. 3 días, dijo Enrico. Si aguantamos 3 días, tal vez se va. Tal vez, dijo Sonia, pero no lo creía. Esa tarde el frío empeoró. No gradualmente, de golpe. La temperatura dentro de la casa bajó 10 grados en 1 hora. Sonia alimentó el fuego en la estufa hasta que rugía, pero no era suficiente. El frío se filtraba por cada rendija, por cada tabla, por el suelo mismo. Era un frío que no se sentía natural, un frío que parecía tener intención. A las 3 de la tarde escucharon el primer crujido. Vino del techo, un sonido largo y quejumbroso como madera bajo presión extrema. Sonia miró hacia arriba. No vio nada, pero el sonido continuó. Y después algo más. Nieve cayendo, dentro de la casa. Pequeños copos filtrándose por una grieta invisible en el techo. Enrico subió a una silla para revisar. Encontró la grieta, delgada como un cabello, pero extendiéndose desde la viga central hacia la pared. Metió un trapo en la grieta y lo empujó hasta que quedó apretado. La nieve dejó de caer, pero el crujido continuó. La casa se estaba ajustando, o algo la estaba presionando. A las 4 escucharon golpes en la puerta del sótano. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. El mismo patrón que antes. Sonia bajó con la linterna. La puerta seguía sellada con las tablas que habían clavado. Pero las tablas estaban vibrando, como si algo del otro lado estuviera empujando con fuerza constante. Sonia puso la mano contra la madera, sintió la vibración, rítmica, persistente, y después escuchó algo más, un rasguño, desde abajo, desde la trampilla reforzada al fondo del sótano. Sonia caminó hacia la trampilla despacio. Las tablas que habían clavado sobre ella seguían en su lugar, pero una de las cuerdas estaba tensa, demasiado tensa, como si algo estuviera tirando desde abajo. Sonia se arrodilló y puso el oído contra la madera. Escuchó movimiento, tierra siendo removida, y respiración, lenta, profunda, como algo grande respirando justo del otro lado. Subió corriendo, cerró la puerta del sótano,
Puso una silla contra ella, después otra. No era suficiente, pero era algo. «¿Qué pasa?», preguntó Enrico. «Está intentando entrar por abajo», dijo Sonia. «Por la trampilla, pero la reforzamos». «Lo sé, pero está probando». Enrico fue al cuarto que compartía con Julián y volvió con su cuaderno. Dibujó un mapa nuevo. La casa vista desde arriba, con marcas en cada punto donde habían escuchado sonidos. La puerta del sótano, la trampilla, el techo, las ventanas. Había marcas en 5 lugares, los mismos 5 lugares que la espiral de huellas afuera había señalado. «Está buscando el punto más débil», dijo Enrico, «y cuando lo encuentre, va a entrar. Entonces tenemos que asegurarnos de que no haya puntos débiles». Pero ya lo sabía. La casa era vieja, la madera estaba seca, el frío la hacía quebradiza, y algo afuera tenía tiempo, tenía paciencia y sabía exactamente dónde presionar. A las 6 de la tarde, Vlade apareció por última vez. Sonia lo vio desde la ventana tapada. Estaba de pie en el centro del claro, más cerca que nunca, a solo 10 metros de la casa, y esta vez había algo diferente en él. Parecía más joven todavía, o tal vez más viejo. Era difícil decir, como si su edad fuera algo fluido que cambiaba según la luz o el momento. Sonia salió. Enrico intentó detenerla, pero ella ya estaba afuera caminando por la nieve profunda. Vlade no se movió, solo esperó. Cuando Sonia estuvo frente a él, habló primero. «Ya entró». «Lo sé», dijo Sonia. «Hay una huella adentro, pero no sabemos cómo». «Por la duda», dijo Vlade. «No entra por la puerta, entra por la duda, por el segundo que dudaste si deberías abrir. Por la pregunta que te hiciste sobre si la voz era real, por el momento en que miraste la trampilla y pensaste en abrirla solo para verificar. Cada duda es una grieta, y las grietas se hacen más grandes. Entonces, ¿cómo lo detenemos? No dudando. Eso es imposible. Somos humanos. Dudamos». Vlade sonrió. Fue una sonrisa triste. «Sí, por eso es tan difícil». Se dio vuelta para irse. «Una cosa más. Lo peor no es lo que imita, es lo que aprende. Cada noche que pasa aprende más. Aprende cómo suenan las voces, cómo funcionan los miedos, cómo abrir las grietas. Si se quedan mucho más tiempo, va a saber exactamente cómo entrar, y entonces ya no van a poder detenerlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Menos del que creen», y se fue. Esta vez sus huellas en la nieve eran claras, profundas, reales. Pero cuando Sonia miró hacia atrás después de volver a la casa, las huellas ya se habían llenado de nieve fresca, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche empezó la peor parte. Las voces volvieron, pero esta vez eran perfectas, quirúrgicamente precisas. Sabían exactamente qué decir para hacer el máximo daño. A las 8 la voz del padre de Enrico empezó a hablar. No rogaba, no pedía, solo hablaba, contaba historias, cosas que solo el padre de Enrico sabría. El día que nació. La primera palabra que dijo. El juego que jugaban los domingos. Cada detalle era exacto, cada inflexión correcta, y al final de cada historia la voz decía lo mismo. «Enrico, sé que estás ahí, sé que me escuchás». Abrí la puerta. «Déjame volver. Te extraño tanto». Enrico se tapó los oídos. Lloró. Sonia lo abrazó, pero no había consuelo posible. El niño estaba roto, dividido entre saber que era imposible y sentir que era real. A las 9 la voz de la madre de Sonia empezó. Esta vez era diferente. No hablaba a Sonia, hablaba de Sonia, como si estuviera hablando con otra persona invisible. «Mi hija siempre fue así, testaruda, orgullosa, y ahora mira dónde está, en una casa congelada con sus hijos aterrorizados. Todo porque no quiso pedir ayuda, todo porque pensó que podía hacerlo sola». Sonia sintió que cada palabra era una puñalada, porque era verdad.
Había sido orgullosa, había rechazado ayuda, había traído a sus hijos acá pensando que sería mejor. Y ahora estaban atrapados. «No es tu culpa», dijo Enrico. «Sí lo es». «No. Hiciste lo que pudiste, todos hacemos lo que podemos», pero las palabras no ayudaban. La voz afuera seguía hablando, enumerando cada error, cada decisión mala, cada momento de debilidad, como si hubiera estado estudiando a Sonia durante días, aprendiendo, memorizando. A medianoche Julián empezó a gritar. Sonia corrió a su cuarto. El niño estaba sentado en la cama señalando la ventana tapada. «El señor está respirando muy fuerte», dijo Julián. «Está enojado». «No hay nadie, mi amor». «Sí hay. Y dice que va a entrar. Dice que vos le dijiste que podía». «Yo no le dije nada». «Dice que sí. Dice que cuando pensaste en abrir la trampilla para ver qué había, eso fue invitación. Dice que lo invitaste sin querer». Sonia sintió frío en la espalda. Había pensado en abrir la trampilla varias veces. Había estado a punto. Había dudado. Y esa duda había sido suficiente. Agarró a Julián y lo llevó al pasillo donde estaba Enrico. Los tres se sentaron juntos contra la pared más alejada de las ventanas y las puertas. Sonia mantuvo a sus hijos cerca, Enrico con el hacha, Julián con su oso de peluche, y esperaron. A la 1 de la madrugada los golpes empezaron, no en una puerta, en todas, simultáneos, como si algo estuviera rodeando la casa, golpeando cada superficie al mismo tiempo. Las ventanas vibraban, las paredes crujían, el techo gemía, la casa entera temblaba bajo la presión, y después el sonido. Un rasguño largo y continuo, como uñas sobre madera, pero no desde afuera, desde adentro, desde las paredes mismas, como si algo estuviera dentro de la estructura intentando salir. Sonia se levantó. No podía quedarse sentada. Tenía que hacer algo. Fue a la estufa y metió más leña. El fuego rugió, la luz aumentó. Y en ese momento vio algo, una sombra, en la pared. Pero no su sombra, ni la de Enrico. Era otra sombra, más grande, con brazos demasiado largos. Y se movía independiente de cualquier fuente de luz. «¡Mamá!», dijo Enrico con voz estrangulada. Sonia se volvió. Enrico estaba mirando la puerta del sótano. La silla que habían puesto contra ella se estaba moviendo. Lentamente, como empujada desde el otro lado. Sonia corrió y puso todo su peso contra la silla. Enrico vino a ayudar. Entre los dos sostuvieron, pero la presión del otro lado aumentaba, constante, implacable. «No podemos aguantar mucho», dijo Enrico. «Tenemos que hacerlo». Pero la presión seguía aumentando. La madera de la puerta empezó a crujir. Una de las bisagras se aflojó. Después otra. Sonia buscó algo, cualquier cosa. Vio la mesa que habían usado como barricada. La arrastró hasta la puerta del sótano. La volcó contra ella. Después apiló sillas, ollas, cajas, todo lo que encontró. Cuando terminó había una montaña de objetos bloqueando la puerta. La presión se detuvo. El silencio volvió. Sonia y Enrico se quedaron de pie respirando agitado. Julián lloraba en silencio en el rincón, y después escucharon algo nuevo. Pasos, encima del techo, lentos, deliberados, caminando de un extremo al otro. Una vez, 2 veces, 3 veces, y después se detuvieron directamente encima de donde estaban parados. Sonia miró hacia arriba. La grieta en el techo se había extendido. Ahora tenía 1 metro de largo, y algo estaba goteando. No agua, algo más oscuro, más espeso. Cayó una gota, después otra. Sonia puso la mano debajo. El líquido era tibio. Y olía a tierra, a humedad, a algo viejo y podrido. Enrico agarró una olla y la puso bajo la grieta para recoger el goteo. Después arrancó más tela y la empujó en la grieta. El goteo se detuvo, pero los pasos en el techo continuaron. Toda la noche, caminando, esperando, aprendiendo.
Al amanecer todo se detuvo. Los pasos, los golpes, las voces. El silencio regresó tan abruptamente como había empezado. Sonia abrió la puerta principal con manos temblorosas. Afuera el mundo era blanco y quieto. La nieve lo cubría todo, y las huellas habían cambiado otra vez. Ya no formaban un círculo, ni una espiral. Ahora formaban líneas rectas que iban desde 5 puntos del bosque hasta 5 puntos de la casa, las 4 ventanas y la puerta, como radios de una rueda o como caminos. Cada línea era profunda, perfectamente recta, y al final de cada línea, justo donde tocaba la casa, la nieve estaba removida, cavada, como si algo hubiera estado escarbando, intentando encontrar una forma de entrar. Pero no había entrado, todavía. Sonia cerró la puerta, se volvió hacia Enrico y Julián. Los dos la miraban esperando que dijera algo, esperando que tuviera una respuesta, un plan, pero Sonia no tenía nada, solo cansancio y miedo y la certeza de que no podrían aguantar otra noche como esa. «¡Nos vamos!», dijo. «Ahora». Caminamos hasta el camino y después seguimos hasta encontrar ayuda. No importa cuánto tarde. Enrico asintió. Julián se aferró a su oso de peluche. Prepararon la mochila. Se pusieron toda la ropa que tenían. Abrieron la puerta y afuera, justo en el escalón, había algo nuevo. No era una huella, era un objeto. Pequeño, metálico, la baliza de emergencia. La que Sonia había dejado adentro en la caja junto a la puerta. Ahora estaba afuera, en el escalón, como si alguien la hubiera sacado y puesto ahí. Y estaba encendida. La luz roja parpadeaba. La señal se estaba transmitiendo. Sonia la recogió. Estaba fría, cubierta de nieve, pero funcionando perfectamente. Miró a Enrico. El niño estaba tan confundido como ella. «Yo no la saqué», dijo Enrico. «Yo tampoco». «¿Entonces quién?» Sonia miró hacia el bosque. Vlade estaba ahí, de pie entre los árboles, tan lejos que apenas era visible. Levantó una mano, un saludo o una despedida. Sonia no estaba segura, y después desapareció entre la niebla. La ayuda llegó 36 horas después. Un helicóptero de rescate, 2 guardabosques. Evacuaron a Sonia y los niños, los llevaron al hospital del pueblo. Hipotermia leve, desnutrición, trauma psicológico, pero vivos. Las autoridades inspeccionaron el refugio después. Encontraron las barricadas, las tablas clavadas, las marcas en las paredes, pero no encontraron huellas. La nieve las había cubierto, o el viento las había borrado, o nunca habían estado ahí. Los guardabosques dijeron que era normal, que el aislamiento jugaba con la mente, que el frío extremo causaba alucinaciones, que los sonidos en la montaña eran solo viento y madera vieja. Sonia no discutió. Firmó los papeles, perdió el subsidio, volvió al refugio municipal con Enrico y Julián. Pero a veces, en las noches cuando todo está silencioso, escucha pasos, lentos, deliberados, rodeando donde sea que esté. Y cuando mira por la ventana, aunque esté en la ciudad, aunque esté rodeada de gente y luces y ruido, ve sombras que no deberían estar ahí. Sombras con brazos demasiado largos, esperando. Porque lo que vive en la montaña no se queda en la montaña. Aprende. Y una vez que aprende tu voz, nunca te olvida. Si llegaste hasta acá, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video, suscríbete al canal y en los comentarios decime qué crees que eran esas huellas. ¿Algo real? ¿Algo de la mente de Sonia? ¿Algo que todavía está ahí esperando? Porque estas historias no terminan cuando termina el relato. Terminan cuando vos decidís dejar de pensar en ellas. Y algo me dice que esta no te va a dejar dormir tranquilo esta noche. Nos vemos en la próxima historia. Si te animas a volver,